Hola, ¿cómo están hermosos e inteligentes bibliófilos? Bienvenidos a un episodio más de Epic Books Collection. No olviden pasar por mi canal secundario Epic Props Collection si les gustan los props, las manualidades y el cosplay. Tampoco olviden mi tesis Harry Potter, rememoración del Holocausto y del nazismo, en tapa blanda con imágenes a todo color. Y está en Amazon en pasta blanda, versión digital para llevar en bolsillo. Y tengo podcast en Anchor. Ahorita solo hay un demo. Si encuentro quien quiera colaborar conmigo de la gente que vive en mi casa, pues subiré cosas. Y si no, pues ya, seré yo solita hablando de tal vez tonterías, pero tal vez también contenido inteligente, porque pues así soy yo. En fin. Bueno, y también les quiero decir algo. Quiero mandarles saludos a un bibliófilo. Ayer, día 15 de mayo, me escribió. Bueno, ustedes van a ver esto creo que el lunes o el martes. Pero un bibliófilo me escribió ayer diciendo, bueno, comentándome que los videos que he hecho, en particular me habló del de Zen Paz, pero que estos videos lo han ayudado en ciertas situaciones. Entonces me siento muy feliz de poder lograr este tipo de cambios. Yo sé que a lo mejor este canal no tiene tantos suscriptores como mi segundo canal, y entiendo que en parte eso se debe a que, número uno, no edito las cosas, número dos, son videos sumamente largos y sumamente especializados, pero prefiero que alguien me diga, oye, gracias por tus videos, porque es una forma de difundir la cultura o lo que sea, o me ayudaste a sacar buenas calificaciones, a que me digan, oye, está genial, gracias. O sea, sin haberlo visto realmente. Entonces, yo aprecio a todos los que están en este canal, los que se han suscrito del otro canal y me conocen por ahí, y a las personitas que han estado viendo esto y les gusta el contenido y les ha ayudado. Suscribirse o compartir no es una obligación. Yo soy feliz con ayudarlos y ayudar a expandir la cultura y acabar con la ignorancia, porque esa es nuestra meta en la vida, ser mejores personas, más inteligentes y más críticos con el mundo. Pero bueno, muchas gracias a ese bibliófilo por las cosas que me dijo. O sea, lugar en mi corazoncito asegurado. Bueno, ahora, regresemos un poco al ahora, el día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hablar de la tesis. Bueno, no en particular de esta tesis, pero sí les explicaré cómo la hice. Yo sé que hay muchos canales de metodología de la investigación que probablemente expliquen las cosas con más orden. Yo en particular, ya saben, soy muy desordenada, esto no lo planeé. Lo que pasa es que, como ustedes sabrán, tengo una licenciatura en Lengua y Literatura Modernas, maestría en Comunicación Política y Marketing Electoral, y ahora estoy en un doctorado en Educación. Ayer tuve la primera sesión de mi última materia, taller de tesis doctoral, y pensé, me encanta la investigación, ¿por qué no hago un video sobre la tesis? Porque, aceptémoslo, los miserables tendrán que esperar hasta que me titule, porque voy a estar redactando mi tesis. Ya estoy en la recta final, ya lo prometo. Pero ténganme paciencia. Entonces les voy a compartir esto el día de hoy. Para empezar, ¿qué rayos es una maldita tesis? Mucha gente se queja de que cuesta un montón de trabajo escribirlo, y es cierto. Para algunas personas es así. Yo escribí la mía en una semana. Claro, en ese entonces solo iba a la escuela, no trabajaba. Ahorita trabajo y obviamente no puedo tener el mismo ritmo que tenía hace 6, 7 años, no sé. Anyway, bueno, es muy fácil, es un trabajo que tú presentas al final de tu carrera para optar y obtener tu título. La tesis demuestra que tú conoces tu área de estudio, y además, algo muy importante que dijo mi asesor el día de ayer en clase, un título, se refiere a un doctorado, pero yo creo que se extiende a esto. Un título no se ostenta, se sustenta. Es decir, tú no presumes tu título, tú defiendes tu título. Y si tú no puedes defenderlo con tus conocimientos, ¿de qué te sirve? En fin, entonces es un trabajo que tú haces para probar que tú sabes hacerlo. Hay muchas formas de titularse. Aquí en México yo he visto que existen unas cuantas. Está por proyecto, es decir, si tu carrera es práctica, ingeniería, comunicación, etcétera, entonces es un proyecto y lo plasmas en un trabajo escrito.
y también lo tienes que llevar a cabo. Si es un área de la salud, si presentas un caso clínico sumamente excepcional, puede ser. Creo que la UNAM incluye, y el TEC incluyen las de memorias de residencia que hiciste en tu residencia, entonces lo puedes presentar. Está la tesina, que es la bebé de la tesis, y la tesis. ¡Tarán! Que en una tesis de licenciatura se espera que sea un trabajo como de unas 100, 150 páginas. Antes la gente o muchas escuelas lo que hacían era casi pesar tu tesis. Ahora se supone que es calidad, no cantidad. Siempre ha sido calidad. Pero la gente a la usanza antigua pensaba que el peso de tu tesis era la calidad de la misma. Si tu tesis es muy teórica y tienes que citar mucho, obviamente vas a utilizar muchísimas páginas. Si tu tesis es de un tema que no es tan teórico y es más práctico, a lo mejor y tu tesis te da en 70 páginas. A mí mi asesor el que iba a ser mi asesor en esta tesis y que luego me abandonó, me dijo, no más de 200. Mi asesora final de esa tesis, a la cual amo mucho también, me dijo que las que me dieran, que estaba bien, 100, 150. Cuando pasé a la maestría, el que nos estaba dando metodología, yo le pregunté cuántas hojas son adecuadas, porque yo digo, bueno, es una maestría, debes tener más. Dijo, con 72 es suficiente, menos de 100. Y ahorita en el doctorado en broma, alguien me dijo, me dice, pues como de 60, 50, no hagas tantas para que no revisemos tanto. Pero vamos, que es un doctorado y si mi tema, que es súper teórico, es extenso, me va a dar tal vez en 200 o en 250. No creo llegar a tanto, honestamente, pero vamos, que varía. Y que hay escuelas que sí pesan, donde he estudiado no, pero que hay escuelas que se agarran tu libro y te lo pesan y se aseguran de que el papel sea el papel que es. Como sea, todos estos aspectos formales te los da tu institución. Ahora, la tesis se suele dividir en algunas partes. La introducción, que es lo que escribes hasta el final, lo veremos más adelante. Tu justificación, por qué quieres hacer esto, que va dentro de la introducción junto con tus objetivos, antecedentes, etc. Luego viene el primer capítulo, que es tu capítulo, ¿cómo se llama? Es tu marco contextual, es decir, tu estado del arte, qué ha pasado, qué se ha hecho. La teoría, que es la teoría que sustenta tu análisis, la metodología, o sea, tu teoría son los cimientos de tu tesis, la metodología es el instrumento con el que vas a intervenir tu objeto de estudio y el cuarto capítulo es tu análisis en sí mismo, ya es agarras tu teoría, agarras tu metodología y a tu tema. Ya el último capítulo, que son las consideraciones finales y futuras investigaciones, no conclusiones, porque ninguna investigación se concluye, solo dices, oigan, tomen en consideración que puede pasar esto. En fin, entonces ya es como el quinto capítulo, donde resumes todo, agarras todo y lo anudas en uno solo. Ya si le quieres incorporar apéndices como tablas, figuras, yo en mi caso le he puesto pues esas imágenes para que gráficamente se vea como como Harry Potter está ligado a hechos históricos. Bueno, depende mucho. El formato que estoy utilizando en el doctorado es distinto al que utilicé en la licenciatura porque son escuelas distintas. Entonces, depende mucho de esto. Pero bueno, los explicaré más a detalle adelante. Ahora, antes de pensar en capítulos, antes de pensar en un formato, tienes que empezar con algo que se llama la gran idea. Mi papá decía que en sus clases de metodología, cuando él era pues estudiante, jamás pasaron de la gran idea. Pero es que depende mucho del profesor que te dé la clase de metodología. Yo los que he tenido han sido geniales, fantásticos, yo los amo a todos. Hay cosas que en mi orden lógico para redactar no suenan tan bien, entonces yo les compartiré lo que a mí en particular me ha funcionado, que tiene también un poco que ver con lo que mis profesores me han dicho. Bueno, para empezar, elige un tema, el que quieras, que tenga relación con lo que estás estudiando. Cuando estaba en literatura y yo dije, yo me metía a literatura por Harry Potter, entonces o escribo eso o mi título por promedio. Me dijeron, bueno, puedes hacer la de Harry Potter.
y encontré ciertas trabas porque es un bestseller. Afortunadamente todos en la uni donde estudié son súper amables y son súper abiertos a ideas nuevas, entonces solo me lo advirtieron, pero nadie nunca se quejó. Así que la hice de eso. En la maestría no hice tesis, me titulé por promedio, pero mi tesis iba a ser, teníamos que hacer un anteproyecto, hiciéramos tesis o no, y mi anteproyecto era un análisis discursivo de las manifestaciones en el periódico local, bueno, en 2 periódicos locales. ¿Por qué? Porque el análisis del discurso es otra cosa que yo amo, que de hecho es una metodología que estoy utilizando ahorita en mi tesis doctoral, que es un análisis discursivo de las humanidades en el modelo educativo de una universidad de la ciudad donde yo vivo. Cosas un poquito más complejas. Pero bueno, entonces yo decidí como, ¿qué me gusta? Yo sabía que en la licenciatura me gustaba Harry Potter. Bueno, Harry Potter. Ese va a ser mi objeto de estudio. Pero ahora tú te preguntas, bueno, ¿y qué carajos, qué cosa de Harry Potter vas a investigar? Hay tantas cosas, su mitología, crítica al sistema educativo, incluso lucha de clases, porque por si no lo han notado, el Frente de Liberación de los Elfos Domésticos es la conformación de un sindicato. Sí, ahí puedes ver teorías marxistas del trabajo. En fin, puedes ver muchas cosas, incluso puedes ver feminismo, puedes ver su relación con arquetipos, etc. Es que Harry Potter es gigante, es inmenso. Cada vez que lo lees encuentras otras cosas, referencias a la cristiandad, referencias al panteón griego de dioses. Te explota la cabeza. Bueno, entonces yo desde pequeñita siempre la historia de la Segunda Guerra Mundial siempre me ha gustado muchísimo. Entonces, desde pequeñita noté esas similitudes. Yo tenía, o tengo todavía los cuadernos de cuando tenía como 11 años, 12 años, y decía, es que esto se parece, todo eso siempre lo guardé y lo utilicé en mi tesis. Entonces, cuando me preguntaron, bueno, Harry Potter, ¿qué de Harry Potter? Rememoración del Holocausto y del nazismo. Punto. Ok, ya tengo delimitado mi tema. Ya dije, va a ser Harry Potter y va a ser esto de Harry Potter. Entonces tú cuando vayas a hacer tu tema, piensa en algo que te apasione, porque si no te apasiona, créeme que lo vas a odiar. Una de mis mejores amigas le impusieron un tema de tesis, fue terrible, es muy inteligente y ella es súper pro y lo logró, pero no le gustó su tema. Me dice, es que esto ni siquiera tiene que ver con lo que hago. A veces pasa. Pero si tú tienes la oportunidad de elegir, tú elige algo que te apasione, de lo que sepas que vas a poder encontrar lo que sea. Yo recuerdo que una de las cosas que nos dijeron, bueno, y voy a necesitar, y voy a hablar de la licenciatura, a lo mejor traigo a colación un poco de la maestría o el doctorado, pero les voy a dar mi experiencia de la licenciatura porque es de la tesis que tenemos a la mano. Nos decía, bueno, van a traer 10 autores que hablen de algo relacionado con su tesis. Fue una de las tareas más difíciles porque dices, ¿qué autor? O sea, les estoy hablando del 2013, 2014, antes de que mi generación fuera adulta y pudiésemos hacer investigación de esto. ¿Qué autores hablan de Harry Potter? Bueno, llegué con una lista de 30, porque dije, no tiene que ser sobre Harry Potter, puede ser sobre la rememoración de elementos históricos en los libros. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, que sí es una obra canónica interesante, buena de la literatura, que mucha gente la acepta. Nos habla, por ejemplo, de toda esta idea de los cuerpos en las trincheras flotando. Y digo, bueno, o sea, si alguien ha hablado de eso, si un teórico ha hablado de eso, eso también me puede servir. Entonces, no te da miedo de explorar, incluso tal vez de su tema subyacente, en este caso, la Segunda Guerra Mundial. Y digo, pues, teóricos que hablen de la Segunda Guerra Mundial y su aparición en la literatura. Y empecé a encontrar, los encontré. Y listo. Ya con eso fui la única que llegó con una lista de más de 10, lo cual me hizo sentir muy orgullosa. Y bueno, entonces, pero yo siento tal vez los autores los deberíamos buscar un poquito después, tal vez los autores deberían aparecer después. A mí no me hacía mucha lógica eso. Pero otra vez es un método, hay
yo siento que debimos haber empezado por el principio. Una vez que ya eliges tu tema, tu objeto de estudio, bueno, ahora, ¿cómo voy a desarrollar ese objeto de estudio? ¿Qué camino me estoy trazando para hacerlo? Yo lo que sugiero es hacer una escaleta. Un profesor de filosofía decía, una pregunta, divídela en pequeñas preguntas y lo haces. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, no, primero construye tus objetivos. El problema es que los objetivos a veces cambian dependiendo de lo que tú vayas encontrando. Realmente la redacción de objetivos se va a adaptar mucho a lo que al camino que tú ya establezcas y lo puedes ir cambiando. Solo intenta no cambiarlo después de entregarlo para aprobación. En fin, entonces yo siento que es mejor que marques a ver, ¿hacia dónde quiero que vaya? Y eso me va a decir qué objetivos debo redactar. Pero puedes hacerlo al revés. Es como te acomode. Para mí, es algo que se va cruzando. Pero lo lógico sería primero los objetivos. Pero en la realidad es diferente. Y ya lo experimenté 3 veces. Es diferente para todos. Bueno, entonces yo digo, bueno, ¿a dónde qué quiero decir? Entonces hice una lista de cosas que yo quería decir en mi tesis. Que Voldemort es Hitler, pero también Grindelwald es Hitler. Que hay, obviamente, como hay una conexión mágica del Tercer Reich, y Hitler creía en todas estas tonterías de la astrología y eso, y yo, hay una conexión con los elementos mágicos de Harry Potter. Y Hermione representa a los judíos. Todo esto de los mortífagos son como la SS. La marca tenebrosa es como la imagen de la Totenkopf. Las reliquias de la muerte, el símbolo es tan primigenio como la esvástica. Cosas así. Entonces yo empecé como a poner en orden mis ideas de qué quería decir. Y eso básicamente se toca, pero en el último capítulo. Dices, bueno, ok, ya sé hacia dónde quiero ir, ya sé qué cosas quiero decir de mi tesis. Listo. Ahora sí construyamos el resto. Entonces tú vas y empiezas a construir lo que vendría siendo tu introducción. Por ejemplo, y eso es importante decirlo, la introducción de la introducción, esto se escribe ya cuando tienes el último capítulo redactado. ¿Por qué? Porque aquí vas a tocar más o menos de hacia dónde vas, entonces no puedes saber hacia dónde vas hasta que lo último de lo último sea redactado. Pero en parte la introducción, que realmente es corta, son como 4 o 5 páginas, tiene los antecedentes, que en mi caso los antecedentes implicaban quienes han estudiado el fenómeno con anterioridad. Mencioné a un par. El objeto de estudio, en este caso mi objeto Harry Potter. Los límites, qué voy a decir y qué no voy a decir de mi objeto de estudio. En este caso no voy a hablar del sistema educativo, no voy a hablar de, ¿cómo se llama?, de la literatura fantástica, no voy a hablar de las alusiones a otras cosas, me voy a concentrar en la parte histórica y solo tocaré lo otro en función de que también existe una conexión con el fenómeno histórico con el que lo estoy comparando. La justificación, ¿por qué lo quieres hacer? Esto es también una pregunta muy importante. ¿Por qué quieres hacer tu investigación? ¿Qué vas a lograr con eso? Mi consejo para mis alumnitos cuando les di metodología, piensa en por qué quieres hablar de eso primero en términos personales y luego trata de poner esos términos personales en términos científicos. Por ejemplo, porque yo quería hablar de Harry Potter porque creo que es interesante, porque quiero que se incorpore en el canon literario y la gente lo deje de ver como un bestseller. Ok, ahora intenta poner eso en una forma científica, no emotiva. Discursivamente, la saga de Harry Potter se conforma por un entramado críptico codificado que encierra una serie de símbolos a través de los cuales se vincula con su corpus literario con los hechos históricos del Holocausto judío. Se debe mencionar también que el corpus literario ha adquirido a través de los años un impacto que queda de manifiesto en la vida cultural, situación por la cual es pertinente hacer una investigación enfocada a uno de los aspectos menos evidentes que posee, es decir, la rememoración del Holocausto y del nazismo. La importancia radica no solo en el impacto cultural ya dicho, sino en la pertinencia de abordar el tema de la memoria en un momento en el cual es evidente, como se señala en la introducción,
una falta de conocimiento de este hecho. Además, el panorama mundial presenta una situación que hace oportuna la elaboración de esta investigación debido a los actuales conflictos bélicos en Medio Oriente entre Israel y Palestina. Claro, o sea, ahorita, al sol de hoy, todavía existen todos esos conflictos, son conflictos de más de 1000 años, pero bueno, anyway, yo dije, se debe, ¿por qué? Porque existe la industria cultural y porque hay conflictos actuales que se derivan de eso. De hecho, en mi introducción menciono a muchos personajes que se han vestido de nazis o que han vestido a personas, ¿cómo se llama?, con uniformes de campos de concentración, y yo, o sea, ¿qué rayos esta gente no lo recuerda? Pero bueno, entonces yo señalo eso en mi justificación y por eso es importante hablar de esto. Luego resumen del contenido, aquí dices, primer capítulo hablo de tal cosa, segundo de tal, tercero y cuarto. Ahora, ¿qué vamos a ver en nuestro primer capítulo? Una vez que ya tenemos la escaleta que les dije hace ratito, esa va a ir principalmente a nuestro último capítulo, que es la tesis en sí, es nuestro análisis. Pero nos quedan 3 capítulos más por escribir, sin contar el último. En nuestro contexto vamos a hablar, bueno, en mi caso, dependiendo de la carrera, pueden tener otra denominación, unos se van a llamar marco contextual, contexto. En mi caso, como es una carrera de humanidades, es estado del arte. Entonces yo puse contexto y estado del arte con este coqueto epígrafe de Maiken, porque también soy Killjoy y tenían que estar en mi tesis. En fin, entonces, aquí en tu contexto tú vas a decir qué ha estado pasando, qué pasó, en mi caso, en qué contexto surgió Harry Potter, que se publica, o sea, entre el 91, que empieza la idea, 97 que se publica, todos los otros libros, qué pasaba mientras estaban publicando. Por ejemplo, empecé con una cronología, es decir, qué se publicó primero, en qué año, el entorno de la autora, que esto es importante cuando tú, por ejemplo, hablas de un libro. ¿Qué más? La década de 1990. O sea, ya hablé de la parte importante del libro, pero ahora, ¿qué pasaba en el resto del mundo mientras la autora vivía y redactaba los libros? El primer contexto de recepción, ¿qué pasó con mi generación, mi contexto de recepción? O sea, ¿quiénes éramos? El segundo contexto de recepción, ya el de las películas, más del 2000. Del papel del celuloide, del impacto que tuvo a partir de las películas y el estado del arte como tal, es decir, la influencia que ha tenido ella en la parte de la vida como autora, porque eso también se debe tocar, o a mí al menos me pareció pertinente tocar. Y me parece que ya es todo. Sí, ya es todo de la parte contextual. Ya, lo que Harry Potter nos dejó. Y aquí hablo cómo se va expandiendo. Y lo que viene, creo que aquí había puesto Pottermore. O creo que todavía no había salido Pottermore en aquel momento. No lo recuerdo. Bueno, pero eso es lo que viene en un capítulo de contexto. La idea general, en dónde estás ahorita, por ejemplo, en mi tesis doctoral, como tiene que ver mucho con la educación y políticas neoliberales, tengo que dar un contexto de la crisis del 2008 que nos jodió la vida a todos. Gracias, burbuja inmobiliaria. Tengo que hablar también de un poquito antes de eso, del fin de la posmodernidad anunciado por Lyotard, por Berman Marshall, por Lipovetsky, Zygmunt Bauman. Y me tengo que ir muy, o sea, entre comillas, muy atrás. Y qué está pasando, y la burbuja inmobiliaria, y la irrupción del mercado que va 30 años antes de los 90, o sea, como empiezan desde los 60, todo este movimiento neoliberal después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, tengo que hablar de qué está pasando para que la gente pueda entender lo que viene. ¿Por qué? Porque tu capítulo teórico, como les dije, son los cimientos de tu tesis. Aquí vas a agarrar una teoría, vas a encontrar una teoría y vas a explicar tus conceptos teóricamente. O sea, depende. En mi caso de la literatura, era agarrar una teoría literaria y contrastarla con mi texto. En el doctorado es explicar teóricamente los conceptos principales de mi tesis, como análisis del discurso, humanidades, modelo educativo, que son 3 cositas, pero ya
me dieron más de 30 páginas, tan solo en explicar esas 3 cositas. Bueno, en el caso de mi tesis de literatura, lo que hice fue agarrar la teoría de los mundos posibles de, ¿cómo se llama este hombre? Lubomir Doletzel. Doletzel nos habla de que la literatura no copia la realidad, sino que filtra la realidad a través de la creatividad del autor. J.K. Rowling no dijo, ok, haré un personaje que sea como Hitler y se llamará Voldemort. No, lo que hizo J.K. Rowling es escribir una historia y a través de sus procesos cognitivos resulta que su historia se parece a una historia real. Entonces, lo que tuve que hacer acá es hacer un repaso de quienes han hablado de la teoría de los mundos posibles. En general, ese es el que tiene más citas, es el más largo. A mí me hartó este capítulo, ahorita lo estoy disfrutando, pero cuando escribí esta parte en esta tesis me hartó. Entonces es un repaso de qué autores han hablado de la teoría de los mundos posibles. La escuela de esto, el círculo de tal, shalalalala. Es el capítulo más corto de esta tesis porque también tampoco era una teoría tan en boga. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Es tienes que, dependiendo otra vez de tu nivel, ya sea que expliques tus conceptos o que hables quién habló de tu teoría. Entonces, bueno, aquí son muchas citas, es hacer mucha investigación. ¿Y cuántas hojas me habrá dado esto? Según yo son 12 páginas. Igual puede que sean menos. Pero otra vez, depende mucho. Es el capítulo, entre comillas, más aburrido de redactar. Yo lo odié. Es más divertida la metodología. Como les dije, el capítulo 3 es qué herramientas, estas son tus bases para tu casita llamada tesis. Estas son tus herramientas para construirla. En este caso, utiliza el análisis del discurso, es decir, qué elementos de la construcción discursiva representan qué cosa, los campos semánticos a los que hace referencia, la lucha entre el yo, el ellos, el nosotros, el ustedes, los lugares desde los cuales se emite el discurso, si se emite desde un lugar de poder o de subordinación, todo ese tipo de cosas que en la comunicación humana que tenemos a veces nos dicen, no, es que la forma en la que me lo dijo me lastimó y eso tiene una justificación, o sea, y el análisis del discurso se encarga de encontrar esos pequeños elementos que nos hacen interpretar las cosas de cierta forma. Entonces, esta era la herramienta con la que yo iba a desenterrar eso que yo estaba viendo, apoyada en esta teoría, que también es como un mapa para poder seguir. Igual, ese fue un capítulo bastante corto. De hecho, uno de los autores que cité, que es Stanislav Karam, resultó ser mi maestro en la maestría y yo, ¡ay, Stanislav Karam! Lo amo, ese hombre es tan inteligente. Bueno, aquí por ejemplo puse el análisis del discurso como herramienta de análisis de los mundos posibles en las novelas de J.K. Rowling. Aquí expliqué por qué el análisis del discurso me iba a... Después de explicar qué era el análisis, aquí puse cómo esto me iba a ayudar a intervenir esta teoría, cómo lo iba yo a hacer, lo cual es muy interesante y necesario explicar en una tesis. Yo todavía en la doctoral todavía no llego a esa parte. Aquí es un poquito diferente, aquí tengo que poner población, muestra. Mi investigación es completamente teórica, pero me piden que lo ponga. Puede que ahorita en el taller me digan, no, tienes que redactarlo en lugar de separarlo por categorías, porque pues esas categorías eran del protocolo, no de la tesis ya redactada como tal, pero te dan otra vez qué elementos debes poner o llevar. Y el cuarto capítulo, que es el más fácil de redactar, ¿por qué? Porque es la tesis en sí, tú ya hiciste tu escaleta. En estos tienes que hacer tu escaleta cuando los estás redactando de, ok, ¿qué tengo que decir de mi contexto? ¿Qué es importante que la gente sepa para que entienda de lo que hablo? ¿Qué tengo que decir de mi teoría? ¿Qué es lo básico que deben saber? De mi metodología, lo mismo. Pero esto se supone que tú ya tenías la visión de las cosas que querías decir. Entonces es el más fácil de redactar. Entonces, bueno, para empezar, lo inicio con esta cita de Welcome to the Black Parade. Otra vez, My Chemical Romance es mi vida, igual Harry Potter.
Y hablo de varias cosas aquí. Les voy a ir leyendo algunos de los, de los títulos y subtítulos que le puse, que a mí me parece que son los que tienen un orden lógico. En las tesis tenemos que ir de lo general a lo particular. Por eso yo siento que contexto va antes que teoría. Aunque algunas personas me hayan dicho lo contrario, pero yo siento que eso tiene lógica. Por cierto, que no les mencioné lo de la hipótesis. Hay, otra vez depende del área de estudio. Mi hipótesis era que Harry Potter recrea elementos del Holocausto y del nazismo. Como es humanidades, no era necesario que yo la pusiera, pero para algunas áreas de estudio, por ejemplo, en el doctorado sí me lo piden, aunque también es un estudio humanístico, me lo piden. En las carreras de ciencias exactas, donde hay más cosas prácticas como experimentar, las hipótesis ahí sí tienen que comprobarse y tienen que plantearse, pero en una carrera humanística no es necesario, depende de su universidad, por si se lo preguntaban. Bueno, entonces aquí lo dividí en algunas partes. Por ejemplo, empecé explicando en 3 líneas de qué íbamos a hablar en todo esto. Y bueno, aquí la importancia de los nombres, el valor semántico semiótico y los nombres y la identidad oculta. Los nombres en Harry Potter, ¿qué rayos implican esos nombres? Me pareció que empezar con los nombres era lo más importante. ¿Por qué? Porque el primer capítulo termina mencionando el nombre de Harry Potter, el niño que vivió. Entonces, es importante porque tienen además una carga simbólica. Harry, al menos por lo que yo estuve averiguando, significa caudillo. Entonces, obviamente, él es el que va a levantar la revolución. J.K. Rowling sabe más de lo que ustedes piensan. Y lo hizo de una forma tan interesante que mucha gente todavía no, como que nunca lo pudo articular en un trabajo como este. Modestia aparte. O sea, explicar lo de los nombres, explicar, luego Voldemort como palabra tabú, por qué la palabra tabú es importante y por qué no se puede mencionar el nombre de Voldemort, el significado de los nombres, en este caso Elena Petrovna Blavatsky, Hermione, Grindelwald, Normangard y Salazar Slytherin. ¿Qué implican esos nombres? Que también creo que es muy interesante. La importancia de apellidarse Dursley. ¿Qué más tenemos? La genealogía del mal, los Peverell, Slytherin, Gaunt, Riddle y Potter. Sí, yo lo sabía antes de que alguien se lo preguntara a J.K. Rowling hace un par de años, que Harry es descendiente de los Peverell y está emparentado con Voldemort. James padre, James hijo y James nieto, perpetuación de la historia, o sea, cómo la historia es cíclica y se repite. Harry, Hitler y la ilustración, la magia es poder. Aquí, por cierto, les recomiendo Horkheimer y Adorno, Dialéctica de la Ilustración o Dialéctica del Iluminismo, un gran libro que de hecho me está sirviendo también para mi tesis doctoral. El odio hacia Hermione Granger. Hay muchas otras cosas, los justos entre las naciones, elementos que configuran a Harry Potter como judío, el antisemitismo de Hitler, la rabia de Voldemort. ¿Qué más vemos por acá? Fechas, las marcas de los mundos posibles. Aquí estoy hablando precisamente de la teoría, cómo la teoría la podemos hallar en la redacción de J.K. Rowling a partir de fechas específicas que ella pone. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otros subtemas? Pensamiento mágico en el Tercer Reich, que es importante, los símbolos, la esvástica, las reliquias de la muerte, runas, Hermione y Sigel, profecías, Blavatsky y Bablatsky, función simbólica de los personajes, representación, posibilidad de los personajes históricos, la batalla por Hogwarts Bebelsburg, y según yo, ya nos acercamos al final. ¿A quién representa Harry Potter? El discurso de Voldemort contra Harry Potter. Aquí obviamente es un capítulo donde hay mucha metodología. La crítica del texto, Voldemort como negación y Harry como el deber ser. Y ya, es lo último. Según yo, tiene lógica y tiene coherencia lo que yo estoy explicando de la forma en la que lo digo. Y son cosas que yo creo que era importante decir y explicar profusamente. Es el capítulo más fácil de redactar, curiosamente. O sea, sí terminé mi tesis en una semana, pero juntando una semana en varios días. Literal, cada uno fue de una sentada, dejaba pasar un mes y 24 horas y listo.
se supone que es el capítulo que tú más deseas escribir porque es donde tú vas a probar aquello que tú querías investigar de, oh, es que yo quiero hacer esta investigación por esto, esto, esto. Bueno, este es el capítulo en el que lo haces, en donde todos tus sueños se cristalizan, en donde dices, les voy a mostrar la verdad del mundo y encontraré el hilo negro. Bueno, y llegamos a la parte final, consideraciones finales y futuras investigaciones, de la ficción a la realidad. En este caso, ¿tú qué haces en tus consideraciones finales? Básicamente le dices a la gente, pues yo tenía razón. Sí aparece Hitler, sí Voldemort se aparece, pero también Grindelwald se aparece. Y la historia no se debe sacralizar porque Todorov decía shalalalala, etcétera. Y ya. Y aquí puedes aprovechar, aquí mi asesora me dijo, bueno, aquí puedes aprovechar para decir si vas a hacer alguna otra cosa. Ah, porque recuerden, son futuras investigaciones también. Entonces yo dije, yo voy a hacer un texto de cómo Harry Potter es una crítica al sistema escolar, cómo se relaciona con teorías neomarxistas, su relación con arquetipos, su relación con el tarot, la genealogía de mitologías que aparecen representadas, etcétera. Recuerdo que una de mis sinodales me dijo, ya dijiste que amenazas conseguir, y yo, sí, amenazo, porque es mi vida. Entonces, aquí lo dices y puedes poner, dependiendo de tu universidad, lo que para ti significó hacer tu tesis. Para mí, esto significó, o sea, ese es mi bebé, ese es mi hijito, o sea, yo lo amo, no me quería desprender de él, pero lo tuve que hacer, terminarla, presentarla y cerrar ese capítulo. Pero, o sea, aquí puse qué significó para mí, shalala. Listo. Y ya la última parte es la bibliografía, que de hecho sí es bastantita, descontando la parte de los apéndices. ¿Cuántos apéndices son? Bueno, para empezar, todo esto es mi bibliografía. Perdón, me acabo de despertar y todavía mis neuronas no funcionan bien. Es bastantita, nos hicieron usar formato APA, realmente para literatura debe ser MLA, depende de tu carrera, por ejemplo, creo que los de ingeniería usan Springer, está el Chicago, el Vancouver, que creo que son más para áreas de la salud, está el Harvard, está el APA, que es para los psicólogos, y el MLA, que es para humanidades, básicamente, pero hay N cantidad de formatos y hay universidades que a veces solo agarran parte de esos formatos. Por ejemplo, en donde estudié el doctorado, tienes que citar con normas APA, pero tu tesis no tiene el formato APA, es decir, no tiene la sangría que especifica, no tiene la letra que te pida APA. Toman algunas cosas, pero no todas, depende, y no está mal, cada universidad es libre de hacerlo, y lo que sí tiene que hacer es decirte, esto sí y esto no. En mi caso, pues es muy sencillo, a mí me dijeron esto y esto. Y bueno, la sección de apéndices va al final de tu bibliografía, al menos en mi tesis de licenciatura. Y aquí pones tus tablas, tus figuras, si hiciste encuestas, pues aquí puedes poner también tus encuestas. Yo en mi caso pues eran puras imágenes. Vean, o sea, aquí están todas estas lindas imágenes que quedaron desfasadas porque yo no sé editar. En mi tesis de verdad sí se ven bien. En esta que puse en Amazon ya lo corregí para que cuando lo compren les quede bonito. Pero en esa primera edición con errores sí se me desfasaron algunas cosas. Por ejemplo, aquí debía ir el castillo que está acá. Pero bueno, aquí lo pones como tus imágenes, todo este tipo de cositas que sean necesarias que incluyas en tu tesis. Las pones. De hecho, incluso puse un meme. Y puse una bibliografía de imágenes. Y para la edición de Amazon, esto no lo puse en mi tesis, puse unos anexos de investigación como parte del apéndice. Algunas partes de que me gustaría investigar más y que deberíamos preguntarnos más. Y ya, lo último que puse ¿cómo se llama? La bibliografía de mis imágenes y mis agradecimientos. Y ya. Entonces, así se escribe una tesis. No hay pierde. Eliges tu tema. ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa de ese tema? Que sea un tema plausible, ¿ok? Que sea un tema que puedas investigar. Porque a mí me pasó cuando yo estuve dando clases
que había niños, o sea, yo les dije, hagan, como era prepa, les dije, háganlo del tema que amen. Si es de un anime, cualquier cosa, les voy a decir algo, cualquier cosa se puede justificar. Para los de filosofía, por ejemplo, les dije, háblenme conceptos filosóficos, pero aplíquenlos a algo que les guste. Hubo una niña que me dijo, ¿puedo hacerlo de Justin Bieber? Y yo sí, me dice, ¿pero cómo? Y yo, simple y sencillamente, háblame del concepto de belleza de Platón en Justin Bieber. Se puede, todo lo que ustedes piensen, se puede poner en términos científicos y términos reales. Bueno, reales académicamente hablando. En fin, entonces yo les dije a los niños, pueden hablarme de un anime, pueden hablarme de una canción, pueden hablarme de lo que sea. No tiene que ser algo tangible como la basura en mi ciudad, que es interesantísimo también y muy válido. Hubo uno que me hizo hablar de los viajes en el tiempo y yo le digo, a ver, le digo, corazoncito hermoso, ¿tienes acceso a un laboratorio? ¿Tienes acceso a los libros necesarios? Porque también hay que comprender las propias limitantes de uno. Ahorita que estoy en el doctorado en educación, muchos compañeros tienen esta limitante que como las clases son virtuales, cosas que se tenían que evaluar presencialmente las tuvieron que descartar o readaptar, y eso es un limitante también que se debe reconocer la situación de la pandemia. Yo a mis niños les dije, a ver, ¿tienes acceso a los libros? ¿Tienes acceso a laboratorios para hacer pruebas? Le digo, no, no lo tienes, pero tu investigación puede ser una investigación que agrupe los textos que se han escrito sobre eso, una especie de antología. Hay diferentes tipos de tesis, puede haber investigación, bueno, tesis e investigaciones. Puede haber una tesis participativa donde estás involucrado en eso, que es un poco como las memorias de residencia. Hay muchísimas cosas, pero debes tener en cuenta qué cosas puedes hacer. Había libros que yo quería leer Mein Kampf de Hitler y no encontré ese libro por ninguna parte. O sea, intenté entrar hasta en foros de gente rara para ver si alguien lo tenía ahí. No, no lo pude encontrar y yo quería leerlo porque siento que es importantísimo para poder entender la construcción del personaje de Voldemort. Ni modos, no se pudo. Si en el futuro lo encuentro, lo leo y lo agrego para que ustedes lo tengan en Amazon. Pero hay que comprender los límites que tenemos. Ahorita para mi tesis de posgrado hay libros que yo quiero conseguir, pero no puedo porque no tengo dinero. Entonces tengo que leer los abstracts que alguien hace y así como que, bueno, sí me iba a servir o, ay, lástima, pues no puedo. Es normal, pasa. Simple y sencillamente tienes que asegurarte que lo que tú vayas a investigar tengas las fuentes para hacerlo, los recursos para hacerlo, porque créeme, ir a una biblioteca, no todo está en internet, hay libros muy, muy antiguos o muy raros que no son tan populares porque sí son fundamentales para tu tema y no te queda de otra que agarrar tus 10 pesitos para el camión, subirte en una biblioteca y ahorita todo está cerrado. Entonces, tienes que comprenderlo. Si tienes que viajar a algún lugar, porque en ese lugar si, está lo que quieras investigar, oye, sé realista, puedes hacer ese viaje en el tiempo en el que te va a llevar, porque hacer una tesis también hay un tiempo donde tu programa de estudios caduca y tienes que tomar un curso de actualización. Es toda una pesadilla para algunos. Yo amo esto, yo espero titularme así súper rapidísimo, pero vamos, que cuando me gradué de la licenciatura, sí me titulé un año, casi, bueno, como 6 meses después, cuando lo pude haber hecho 2 meses después, si me hubiese encerrado a escribir. No lo hice, no quería desprenderme de ella, pero no te puedes tardar. Tus programas de estudio caducan y tienes que apurarte a escribir. Elige un tema que te guste, un tema que te apasione. Yo lo sugiero, yo tuve la oportunidad de titularme por promedio en la carrera, pero una cosa que un maestro me dijo, al final de cuentas ustedes están estudiando teoría, para ser teóricos y críticos literarios. Si te titulas por promedio, lo único que va a pasar es que, ¿cómo sustentas que puedes ser un teórico o un crítico literario si no redactas? Se supone que escribes. ¿Cómo rayos vas a demostrar que escribes y que puedes aplicar tu conocimiento si no lo haces? Yo siempre tuve muy en claro que iba a escribir un libro sobre Harry Potter. Ya lo hice. Y la tesis era mi meta. O sea,
hacer ese libro sobre Harry Potter en la tesis. Yo dije, si me dicen, es que es un bestseller o lo que sea, pues por promedio, porque me voy a negar a hacer otra cosa. Como dije, todos fueron muy abiertos y muy súper lindos, entonces la hice y con todos los límites que yo tuve en cuanto a conseguir cierta información, los pude superar y ya. Pero hagan lo que les apasiona como trabajo de investigación. Si eres un niño que está en la prepa, ten en cuenta, no hables de viajes en el tiempo si no puedes hacer los experimentos en el supercolisionador de hadrones. Para empezar, léete a Stephen Hawking. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les comparta un poco de luz sobre lo que es la investigación. Dudas, preguntas, comentarios, déjenlos en la cajita de descripción o escríbanme a mi página de Facebook, que también les dejo abajo, junto con los links a las redes sociales de la pequeña network que tengo con mis BFs de la prepa. Yo los quiero mucho y hasta la próxima.